la clase de hoy va a ser, espero poder resumirla, pero se va a basar en unas preguntas, igual que la semana pasada. Nos hicieron varias preguntas desde los devotos de Hispanoamérica a través de Gopísvara. ¿Estoy grabándolo ya todo? Sí. Vale. Un poco doblado. No importa, si estoy así, me inclino para ¿Está grabando? Sí, sí, está grabando. No te preocupes, estoy un poco torcido Sí, ahí. no está rojo. Yo creo que no, yo No, las no daba va. negro. Está grabando, está grabando. Bueno, si Nita dice que está grabando, Sí, ¿no? no lo discutáis. Esta también, así que nada. Probemos, sí, estaba grabando, dale. Mujeres de poca fe. Ven, Nita. La tecnología no lo entendemos. No, yo creo que no. Bueno, os voy a poner la grabación de las preguntas que nos hacen, ¿ok? Y en la medida que me dé tiempo contestaré a todas o a parte de ellas, porque no sé. Bueno, escuchamos las preguntas. Una serie de preguntas para ver si en la próxima clase podían ser contestadas, ¿no? ¿Me escucháis? A ver, la primera es por qué los procesos religiosos establecidos actualmente se enquistan, ¿no? Y por qué dentro de las diferentes instituciones que vemos ocurren las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, que sus líderes caen de su posición y sabiendo que han caído, pues se mantienen en esa misma posición, ¿no? Así como sus líderes, pues sus seguidores, sus practicantes. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Después, la segunda pregunta que tengo es ¿cuál realmente es el papel de la religión en este mundo? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que realmente viene a establecer la religión en este mundo, ¿no? Podría ser. Y la tercera es ¿por qué Krishna en el Gita dice abandona toda variedad de religión y tan solo entrégate a mí? ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas, Maharaj? Bueno, espero la respuesta para compartirlas con todos los devotos y nada, ahí estamos en contacto. Mi dándavas y reverencia, Maharaj. Buenas tardes, Haribol, Hare Krishna. Bueno, pues ya habéis escuchado, hemos escuchado todo, cuáles son las preguntas que está haciendo Gopísvara. Y la verdad es que las preguntas tienen como para responder en una tarde. Pero bueno, voy a tratar de aclarar vuestras dudas, generando dudas nuevas. Y vamos a tratar de clarificar algunos puntos. La primera y la segunda pregunta que hace de por qué los procesos religiosos se enquistan y por qué pasa lo que pasa y por qué los seguidores no son capaces de reconocer la realidad en la que están, por qué se caen tantos líderes de grupos religiosos y sin embargo la gente continúa siguiendo el proceso, siguiendo la institución de forma podríamos decir ciega, ¿no? O como que no quieren ver lo que pasa. Y la primera pregunta también va muy relacionada con la segunda, porque dice cuál es el propósito, entonces, pues, ¿no?, de los procesos religiosos. ¿Para qué está la religión? ¿Qué cometido tiene? La verdad es que la primera pregunta es una derivada de la primera. La propia existencia de la religión va a generar esas anomalías que se dan en la primera pregunta. La propia existencia del proceso religioso ya es el origen, es la fuente de lo que plantea en primer lugar. Y la tercera pregunta es importante, porque Krishna dice en
En el capítulo 18, el verso 66, dice efectivamente abandona toda forma de religión y tan solo entrégate a mí. Dice, yo te libraré de toda reacción pecaminosa, de todos los pecados. Y termina diciendo otra vez, masucha, termina diciendo no temas, que es lo que le dice, si recordáis, en el inicio del Bhagavad Gita, después de que Arjuna ha expuesto todas sus razones lógicas y filosóficas y morales para evitar la guerra, y le dice que el temor se apodera de él y que su arco Gandiva se ha resbalado entre sus manos, entre sus dedos. Krishna lo primero que le dice cuando comienza a hablar con él es Masucha. Y aquí que está terminando el diálogo, en el capítulo 18, cuando le está dando la conclusión final, termina diciéndole lo mismo, no temas. Empieza con no temas y termina con no temas. Y este último no temas es significativamente más importante aún, porque en el capítulo 7 también te dice Krishna que uno no puede adorar a la suprema personalidad de Dios a menos de que se haya librado de todas las reacciones pecaminosas. Con lo cual estamos fregados todos. Porque si eso es así, nadie podría adorar a la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna al principio se lo enuncia duro, ¿no? Luego le va a explicar todos los procesos, los distintos procesos en los distintos ritos religiosos, si lo queremos denominar así, por los que puede obtener la liberación. Pero después de haberle explicado todo eso, al final del todo le dice, mejor si dejas todo y entrégate a mí, no temas, porque yo te voy a librar de toda reacción pecaminosa, de todos tus pecados. No importa lo que te dije al principio, pero hay una contradicción. Krishna le está diciendo al principio que a menos que te libres de todos los pecados no vas a poder adorar al Señor Supremo. Pero luego Krishna va y manifiesta, tú entrégate a mí y yo te libro de toda reacción pecaminosa. Aquí hay un matiz sutil, que no es lo mismo la adoración que la entrega. Cuando Krishna le dice al principio que tú no podrás adorar si no te has librado de todo eso, pero es que ahí Krishna no está buscando la adoración de Arjuna al final. En el texto, en el capítulo 18, el texto 66, Krishna no está buscando que le adore a Arjuna. Le está buscando que se entregue a él, que se rinda a él. Porque tú puedes adorar y no estar entregado, no estar rendido al Señor Supremo. Entonces no es lo mismo la adoración que la entrega. No lo tengo por ahí, pero uno de los versos que os escribí decía algo así como adórame en las iglesias, olvidando tal, y al final digo sí. Y la última parte de ese verso dice que ámame y yo te llevaré al sitio más elevado. Dice, si me adoras te dejo las iglesias y las distintas formas en las que el Señor te puede reciprocar. Pero es muy importante entender que no es lo mismo adorar que entregarse al Señor Supremo. Son cosas muy distintas. Aunque pudiera parecer que en el origen es lo mismo, hay una gran diferencia. Porque la emoción que existe, que subyace en la entrega, no es la misma que está en la adoración. La adoración siempre está provista de un sentimiento reverencial. Uno adora lo que considera superior, reverencial, incluso con temor. Y ahí es donde viene ahora, os explicaré el factor religioso, cómo entra. Pero en la entrega es amorosa. La entrega es por amor. Krishna lo que le está diciendo es, ámame a mí por encima de todas las cosas. Y ya le ha dado una pista antes de cómo se consigue eso. Le dice en otro pasaje del Bhagavad Gita, le dice, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Jesucristo después le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué es? Sino aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí. Es exactamente
Dicho con otras palabras, lo que Jesucristo dijo 3000 años después. Aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y Jesucristo te lo volvió a recalcar. Ama a Dios sobre todas las cosas. Si me ves a mí en todo y ves que todo está en mí, ¿cómo vas a ver a tus hermanos separados de mí? ¿Cómo vas a ver a tus semejantes sin ser parte divina, sin ser mi propia parte? Y ahí es donde está el problema. La semana pasada ya os hablé de esto en la clase, que no vemos a los demás como seres divinos. No vemos a Dios en los demás seres. Vemos a Dios como un instrumento de intercambio en mi quehacer cotidiano, a veces una conveniencia para soportar la vida, pero desde luego me cuesta mucho verlo en los demás. Muchísimo. Muchísimo. Tanto que puedo insultar a los demás sin ningún problema. Si de verdad estuviera viendo a Dios en los demás, me abstendría de proferir cualquier insulto o cualquier ofensa, porque estoy insultando al Dios que está ahí. Entonces, como alguien que dice amar a Dios o seguir a Dios puede insultar y puede degradar y puede denostar a nadie, sabiendo que ese otro es parte del Señor Supremo. La religión. Antes de contestar a por qué pasa estas cosas en los movimientos religiosos, vamos a debatir un poco sobre la religión. Y vamos a tratar de entender cuál es el sentido de la religión. Esta mañana nos andaba escribiendo, sigo escribiendo con los dedos, doctora. No me regañe. Mirad, la semana pasada os hablé de la etimología de la palabra lujuria, para que la pudierais entender. Porque uno de los problemas que tenemos es que manejamos conceptos que después los convertimos en preceptos y ni siquiera sabemos el significado de lo que hemos aceptado. Entonces, la religión ha sido debatida durante siglos. Durante siglos. ¿Cuál es el propósito de la religión? ¿Qué significado tiene? ¿Qué propósito tiene? Por antropólogos, por sociólogos, por psicólogos, por religiosos, por teólogos. Todo el mundo le pega vueltas a lo mismo. Por lo tanto, la etimología del término religión ha sido debatida durante siglos, debido a la que hay dos interpretaciones. Escuchad esto bien. Hay dos interpretaciones que se han sostenido, que además de ofrecer una propuesta acerca del origen de la palabra, subrayan alguna actitud religiosa. El concepto de religión, el término religión, ya fue utilizado por Julio César, y en su origen, lo religioso, en un sentido, no, era lo que no tenía, era lo que representaba algún escrúpulo o superstición. En su origen, la palabra latina era algo que te suponía algún escrúpulo en actuar, en hacer. Eras escrupuloso. Entonces, religioso, en ese sentido, como lo usaba Julio César, estaba relacionado con el escrúpulo. Entonces, Julio César recriminaba a su gente y tal, que no había que no fueran tan religiosos, que había que conquistar, ¿no? Y lo usaba en el sentido del escrúpulo. En ese sentido, en la Roma de Julio César, y tener muy presente que en Occidente venís de la tradición romana y después de la judeocristiana, cuando Roma acepta esa religión. Pero la tradición de la que venís, de la que viene Occidente, es de ahí. Que seguís influenciados por la cultura romana, aunque no os deis cuenta de ello, pero estáis completamente imbuidos en la cultura romana todavía, en los conceptos que se originaron entonces. La primera interpretación que se hace vinculada de la palabra religión con el culto, quien primero lo hace es Cicerón. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, era un gran orador, y él es el primero. Él tiene una obra que se llama De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses. Y él está explicando y debatiendo la relación con los dioses, no con Dios, con la divinidad, en ese sentido. Entonces, Cicerón lo que propone es que el término religioso viene de relegare,
relegare, que es volver a leer. Leer, releer. Relegare es el que sigue los ritos, el que lee una y otra vez los escritos. Él dice que la religión viene de relegare. Él ya hace, entonces, Cicerón está buscando la etimología de la palabra religión, porque incluso en Roma no se ponían de acuerdo de dónde venía. El término relegare, además, es el más acertado. Él dice que viene de releer. Y releer significa reinterpretar una y otra vez el rito, lo que estás leyendo. El que coge las escrituras y se pasa la vida releyendo. De ahí viene, en origen, la religión. Y para él subraya que la fidelidad a los deberes de la persona religiosa se basa exclusivamente en el culto. Los romanos contraían con la divinidad una especie de compromiso. Era un contrato. ¿Para qué? Porque guardaba más relación con la justicia, con el karma. Y sobre todo, y tener esto muy presente, que la religión, en la forma de releer los ritos, en esta forma, su origen es la de coexionar pueblos, coexionar culturas. En el Imperio Romano, que era un imperio variopinto, era un imperio extendidísimo, con distintos pueblos, con diferentes razas, con diferentes tradiciones, la religio de relegare significaba que todo el pueblo se unía por una tradición común, que era la religio. Lo que tenían que practicar, el culto romano era obligatorio en todo el imperio, porque era lo que identificaba a uno de Palestina, un romano de Judea, con un romano de Hispania o de Lusitania, o de Mauritania. En todos los límites del Imperio Romano, hasta el último rincón, hasta las fronteras del Rin, se tenían que practicar los ritos romanos, porque era lo que coexionaba culturalmente un imperio tan variado. En la India, hoy en día podéis ver este efecto de la religión todavía. La India tiene 300 idiomas distintos. De hecho, entre ellos no se entienden. El bengalí, el urdú, el orí, el telugú, el hindi son idiomas completamente diferentes. Si veis a un bengalí, su fisonomía, el aspecto que tienen es muy diferente de uno del Rajastán, de un rajastaní, o uno del sur de la India, que ni siquiera físicamente tienen el mismo aspecto. Pero ¿qué es lo que ha mantenido a la India coexionada durante tantos siglos? Ellos se identifican como hindúes. Y eso es lo que mantiene a la Unión India, todavía está unida justamente por la cultura que tienen, porque la religión produjo ese efecto. Los egipcios lo usaron exactamente igual. Los griegos, cuando extienden su conquista por el Mediterráneo, lo mismo. Los tartesos, los cartagineses, todo imperio que se extiende, que conquista, pone una forma de religión para coexionar en torno a esa doctrina al pueblo. Entonces, ese es el primer fundamento que tiene la religión. Tiene una función coexionadora. Luego podemos venir de dónde viene y quién la planifica, pero tiene una misión de coexionar los pueblos, de que se unan por la fe. Incluso en los cristianos, que se han dado de bofetadas entre ellos tantísimas veces, y hemos tenido guerras entre católicos y protestantes, también las tienen en el Islam. Los suníes con los chiitas no se pueden ni ver. Pero bueno, durante épocas más o menos se coexionan. Los cruzados, siendo de distintos lugares, los reinos cristianos se unían para ir a conquistar Tierra Santa. Eran capaces de ponerse de acuerdo solamente con ese propósito. Así que ese sentido de cohesionar, del deber religioso, es el que impone Roma, y es el que Cicerón define como los deberes, lo que se tiene que hacer, releer, el rito, el culto. Entonces ellos quieren estar en paz con los dioses para que todo vaya más o menos bien y se pueda administrar la nación. ¿Ok? Eso está presente en todo. El comunismo después toma los mismos basamentos de la religión, solo que quitando un dios. Tecoiniftet.
te cohesiona en torno a la dictadura del proletariado y que todo es el Estado. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conquistó distintos países con distintas religiones en su ámbito porque les yuxtapuso la ideología comunista. Tú serás lo que tú quieras, pero tú eres un régimen comunista. El líder supremo era Stalin y todo el mundo adoraba al líder supremo. Es exactamente lo mismo, en la misma forma. La etimología de la palabra religión, de religare, esa forma, esa etimología, no es romana. Esa etimología, quien la hace es Lactancio. Lactancio fue un filósofo cristiano. Entonces hay mucha diferencia porque Cicerón fue en el 40 antes de Jesucristo, del 100 y pico antes de Cristo al 40 y tanto. Y Lactancio es 200 años después de Cristo. Entonces él es el que se inventa o dice que religión es de religare, que es atar con firmeza, unir con firmeza. Entonces dice que es la forma en la que el hombre se une a Dios. Pero esa declinación en latín no existe, no es conjugable. Pero bueno, esa es la que se impone, la que se extiende, y ya todo el mundo lo que todo el mundo entiende como religión, que piensa que viene de religar. Ortega y Gasset, que fue un gran filósofo español, Ortega y Gasset, os voy a leer una frase de él, un pequeño párrafo, si lo encuentro. Así, Ortega y Gasset hizo yo leí hace años un ensayo que hizo sobre el Imperio Romano, muy bueno. Y es muy, muy importante entender esto porque somos occidentales. En el ensayo del Imperio Romano, José Ortega y Gasset escribe: cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. En algo, no está hablando ni siquiera de Dios. Entended muy bien que es muy importante que te puedas hacer religioso de muchas cosas, no solo de Dios, no solo de los ritos relacionados con la divinidad. Cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. Religio no viene, como suele decirse, de religare, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces, es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo. Y religiosus quería decir escrupuloso. Por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente, ese es un religioso. El que es escrupuloso en su comportamiento, el que no actúa a la ligera. Lo contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente al relego está lego. Religente se opone a negligente. El propósito de la religión es hacer gente religente, que sea cumplidora, escrupulosa, que no genere problemas. Todas las religiones lo primero que te ponen son códigos para evitar problemas sociales. Está en todas. Todos los mandamientos que tienes en el Antiguo Testamento, en los Vedas, te están hablando de órdenes sociales. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué te ponen eso en los mandamientos? Pues porque antes, como había escasez de mujeres en la guerra, los tipos llegaban, asaltaban, llevaban a la aldea que estaba y robaban a las mujeres. El rapto de las mujeres, eso siempre ha existido. Tú quieres ordenar, no te lleves a la mujer del vecino porque vamos a tener conflictos. En el Corán incluso hay mandamientos muy bestias, poco brutos. Te están diciendo que no practiques sexo con los animales. Entonces, imagínate qué orden, a quién estaba intentando civilizar Mahoma, a qué tipo de gente. En un mundo donde no hay un policía en cada esquina y no puedes llamar al 911, no podías tener guarniciones militares en todas partes, ni había satrias para cubrirlo todo en imperios extensos. ¿Qué es lo más práctico? Si te dicto un código de normas y creencias que tú aceptes como tuyas, no vas a necesitar
el rey no va a necesitar tantos soldados porque tú solo te la vas a aplicar. Y si te digo no robes, que te vas a ir al infierno, si te digo que te vas a escapar, puede que te escapes, creas que te escapes del castigo de mi guardia, pero no te preocupes, que en el infierno te van a cortar la don Vano, la no sé cuánta, tú mismo, si te lo crees, tú me dices, chucha. No estará presente el alférez real, pero como robe me voy al infierno. Entonces está muy bien porque te han metido la policía, ¿dónde? En tu mente. Te han metido un policía en tu mente. El problema no está cuando te meten un policía en tu mente para que tengas una conducta socialmente aceptable. El problema viene cuando te meten un policía en tu mente para robarte tu libertad. Ahí es donde está el problema. Cuando te meten un precepto religioso para robarle la libertad a tu alma. Ese es el problema. Cierra la puerta, por favor. Ese es el problema. Entonces, los preceptos muchas veces se utilizan en la religión social como armas para fanatizar al ser humano, para captar la mente de tal forma en que ya no seas capaz de ver otra cosa. En la Alemania nazi la gente denunciaba a sus propios vecinos. No hacía falta que estuviera ningún policía de la Gestapo, ni que no, te denunciaba el vecino. Eso vuestros abuelos que vivieron la guerra civil, antes veréis como los vecinos, los hermanos denunciaban a los hermanos, al régimen. Y lo denunciaban solos, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué la gente no es capaz de ver cuando está en un proceso religioso? ¿Por qué sigue, a pesar de los errores que cometen, a pesar de los fallos que hagan los líderes? ¿Por qué la gente los sigue? Que es lo que nos preguntan también los devotos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, es un fenómeno muy simple. Se llama disonancia cognitiva. Y es muy sencillo. La disonancia cognitiva la tenemos todos. Todos tenemos disonancia cognitiva. Y entender esto bien, escuchar esto muy bien, para que lo entendáis. No son los hechos los que construyen las creencias, sino que son nuestras creencias las que nos hacen fijarnos en determinados hechos. Tendemos a interpretar la información de forma subjetiva para que refuerce nuestras opiniones. Aceptamos de forma pasiva la información que refuerza lo que ya creemos. Escuchadlo bien. Aceptamos de forma pasiva la información que refuerza lo que ya creemos y en cambio rechazamos activamente la información que no nos cuadra. Y eso es así. Este mecanismo se llama razonamiento motivado. Uno razona por un motivo, tiene un razonamiento motivado por un refuerzo para reforzar sus creencias. Una vez internalizan las creencias, cuesta mucho cambiarlas, muchísimo. Cuando el comportamiento entra en conflicto con las creencias. Cuando el comportamiento entra en conflicto con las creencias, tú te vas a las creencias. Porque te cuesta mucho ir en contra de la estructura mental que ya has creado. Así que aunque el comportamiento del líder religioso, político o el que sea deplorable, tú no lo vas a aceptar. Porque ese comportamiento ya va en contra de tus creencias y tú no lo vas a ver. En la Alemania nazi, todo el mundo había aceptado esas creencias, las había hecho suyas, por lo tanto no podían concebir, no podían ver el comportamiento errático y distorsionado de su propio líder. No lo podían ver porque no quieres ir en contra de tus creencias. Y a todos os pasa cuando te haces una idea de algo, hay un dicho que dice, la primera imagen es la que cuenta. Si yo te digo, no es el caso de Yagadís, pero yo digo, Yagadís es un vago, alguien que no lo conozca, por primera vez llegue, no, ese es un vago.
Y a mí me atribuís cierta autoridad. Ese es un vago. A este le va a costar lo que ni os imagináis. Después convenceros a todos vosotros que él no es un vago, que es un currante. No importa, porque vosotros ya habéis aceptado de forma pasiva una creencia. La habéis interiorizado y se ha incorporado a vuestro universo de creencias. Lo has interiorizado y después, aunque él curre 16 horas diarias, te diré la verdad que eso pero estará tocándose las narices la mayor parte del tiempo. Todo lo que veis en la sociedad, todos los mensajes que os mandan, esa primera impresión. Después ya da igual lo que diga, el líder sale en la televisión, te suelta eso y todo el mundo ya se lo cree. Te sueltan los inmigrantes, te sueltan el no sé cuál, te lo han puesto dentro y tú ya lo has tomado. Da igual que sea verdad o que sea mentira. Tú ya lo has hecho tuyo y ya no quieres debatir sobre eso. En un ejemplo cómico está las historias de Nasruddin, ¿no? Cuando Nasruddin fue al mercado y lo encontraron sentado y estaba comiéndose bolas picantes, guindillas picantes así, y llorando como un condenado y comiéndose a las guindillas. Y otro que le vio se acercó y le dijo, pero Nasruddin, ¿qué haces si estás comiendo guindillas puras? Y le dijo, sí. Y dice, ¿y por qué sigues comiéndote eso? Es que esta mañana vine al mercado y las compré pensando que eran dulces. Y dice, bueno, ¿y por qué sigues comiendo? Y dice, hombre, ya que las he comprado, me voy a tirar todo mi dinero. No cambio. Si yo he dicho que venía a comer tomate dulce, yo venía a comer tomate, me da igual que piquen o no. El punto está en la creencia que yo tuve al comprarlas. Entonces, la creencia se opone completamente al razonamiento. ¿Por qué? Porque entra en conflicto vuestra razón con la emoción. El pensamiento lógico, racional, crea una emoción, influye en la emoción, y la emoción en el pensamiento lógico. Cuando yo te contradigo y te trato de hacer ver que estás en un error, tú te vas a sentir molesto emocionalmente. Eso es lo primero que se te va a mover emocionalmente. Cuando te digo, estás equivocado, o te demuestro que estás equivocado, como acabo de meterme en tu marco de creencias, las cuales a su vez ya te habían generado a ti un tipo de emoción, de autosatisfacción contigo mismo, en el momento en el que yo te contradigo, trato de explicarte la verdad, la realidad, no la escuchas, porque lo primero que te surge es incomodidad, te incomodas con la verdad. Por eso Cristo decía, quien tenga oídos que oiga. Es muy difícil oír, y es muy difícil oír al maestro espiritual. ¿Por qué? Porque te incomoda. Llega a un punto, te va a incomodar, porque va a moverte tu aspecto emocional, lo que tú crees que es. Y no razonas, actúas emocionalmente. Y la emoción es lo que impera. ¿Y qué haces? Mira para otro lado. Mira para otro lado. Y te cabreas con el que te lo está diciendo. Y le llegas a rebatir, le puedes insultar y te era muy querido 10 minutos antes. Pero como el muy querido para ti entre en el mundo de tus ideas, te afecta la emoción, automáticamente haces así, cachapluz. Te cierras como un armadillo y ya no escuchas. Es más, te revelas. Porque así es la mente, y eso más ahora lo veremos. Como Maya actúa en esa forma, porque todo esto es un programa muy bien hecho. Muy bien hecho. Entonces, os decía, te revelas. Me has molestado emocionalmente. Y ya de ahí no voy a salir. No me voy a cambiar. Porque la primera impresión es la que vale. ¿Qué dicen los fumadores? Todo el mundo sabe que fumar mata. Y es una evidencia. Pero el que fuma vive en la creencia, en la emoción que fumar le provoca. ¿Y qué es lo que hace? Contraargumenta con argumentos idiotas, absurdos, pero los hace suyos para no cambiar. Bueno, también mata el coche. Bueno, pues también matan los alimentos. Si te pones así, y la contaminación de las ciudades, ¿qué? Uy, lo que contamina los tubos de escape de los coches. Digo, no, pues además de no metas el cigarro, ¿no? Pero es igual. Tú le pones una cajetilla del tío con la boca con el cáncer y tal, te da lo mismo. Porque no lo quiere ver. Ahí tenéis la prueba. El tío tiene la cajetilla delante. Las llagas, el cáncer y tal, y hace... Y es más, el médico fuma. ¿Por qué? Y ese es el caso
emite por vídeo. Vale, pues continúa, segunda parte. Segunda parte. Y el médico, como os decía, fuma. Por eso no dejes de fumar. No lo puedes dejar, porque está entrando en conflicto tu razón con tu emoción. Y quieres tener razón. Ya está. Por eso hace mucho tiempo os dije esa frase de que yo prefiero ser feliz a tener razón. Que uno tiene que dejar esa cerrazón. ¿Y por qué funciona la mente así? Porque tienes que quedarte aquí. Tienes que quedarte en el mundo material. Nadie en su sano juicio, si analizara bien el mundo material, si llegara a tener una comprensión de él, se quiere quedar aquí. Porque es un disparate. Porque es un lugar absolutamente temporal. Aquí lo que tienes es nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Vas a pasar por ahí. Puede que a ratos te vaya mejor temporalmente o a ratos te vaya peor. Pero te quedas. Te quedas. ¿Cuál es el propósito de la creación, de la manifestación cósmica? Se tiene que desarrollar un lila, un pasatiempo. En una clase anterior os decía que para que el amor se dé tiene que haber dos entidades espirituales que estén como separadas. Si no hay dos entidades espirituales separadas buscándose, no se puede dar el amor. Tiene que haber la separación para que se pueda dar la búsqueda amorosa. Si no, no hay forma. Pero para que una de las partes esté pero bien olvidada, el Señor no olvida. El que tiene que olvidar eres tú, que eres otro tipo de energía. Para que eso se produzca, el que se aleja tiene que estar dotado de toda una estructura psicológica, de todo un tipo de mente que le permita negar al propio Señor Supremo. Y tiene que construir una personalidad, que es el falso ego. El falso ego no es nada más que el concepto de pensar que eres una persona separada de la persona suprema, que eres independiente, que tus actos dependen solo de ti y el resultado de tu trabajo es el tuyo. Eso es el falso ego, creerte que tú eres el ejecutor de las acciones. Y eso se tiene que dar en esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la religión? Mirad, esto es una bolita con un nacimiento. Que ha venido muy bien, porque si os fijáis, bueno, este es un poco lejos, pero veis, la parte de abajo son todo edificios, casas, castillos, construcciones. La parte de abajo, la base, representaría la sociedad. Esto viene desde Brahma, desde la manifestación cósmica. Viene así. ¿Qué es el portal que está ahí? La religión. La religión está por encima de la sociedad. Y obviamente es algo que se pone para que la sociedad sea guiada, conducida, para que explore distintos valores y llegues desde lo infinitesimal hasta ¿dónde? Al infinito. Hasta lo infinito. Entonces la religión, en ese sentido, le da a la sociedad los ritos, las costumbres, le hace que se conduzca de forma escrupulosa, que se regule, pero solo tiene esa función y te apunta a que hay una relación con la divinidad, con el Señor Supremo. Pero la meta de la religión no es la religión, es el Señor Supremo, es el Señor Supremo. Y veis, encima del portalito hay un angelito. ¿El angelito quién es? Los planetas celestiales. La religión viene del sistema celestial. Y es la forma en que los envidiosos organizan, se distribuye. Por eso en el Bhagavad Gita Krishna te explica que al principio se crea esta ciencia y de la ofrenda de los sacrificios de los hombres a los semidioses viene la prosperidad. Un orden sobre otro. Un orden sobre otro. La religión, cuando se establece, en un principio viene así, pura. ¡Pum! Se ponen los preceptos, se pone la aplicación, se revelan las escrituras. El Señor Krishna mismo dice que yo vengo para restablecer los principios religiosos. ¿Qué es un principio? Es algo que te mueve a la acción. Pero los principios religiosos no son los principios espirituales. No rigen los mismos principios aquí
que en el mundo espiritual. Aquí un principio religioso, un precepto religioso te dice, no robarás. Si te vas con Krishna vas a robar la mantequilla a todas las gopis. ¿Entendéis? ¿Qué ha pasado con el principio? ¿Qué ha pasado con el precepto? Si por un lado te dice la religión no robes y Krishna es el más ladrón de todos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues ya te está diciendo bien a las claras que el verdadero autor de la obra no está ligado por el guión, que allí rigen otros principios, que no son los de aquí. Pero aún así, estos principios están sobre la base de la sociedad. Y cuando lo pones al principio está muy bien, mira, están los envidiosos, la religión y los hombres. Y todo funciona en el principio. Y durante un tiempo, las otras eras, Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, pues más o menos, como esos principios se siguen manteniendo, la sociedad queda más o menos en paz. Y el sistema social funciona, regulado por los envidioses. De esta colaboración entre los hombres y los envidioses, yo proveo todo porque Krishna se ocupó. ¿Cuál es el problema? Cuando el hombre crea el conjunto de sus propias creencias y opiniones. Y es cuando comienzan los principios religiosos a desvirtuarse. ¿Qué es lo que pasa? Que viene el mundo de las ideas. No se ha agitado. ¿Veis? Así como cae la religión. ¿Veis todas las cositas esas? Todo eso que purula ahora, ya no se ve la religión igual. Porque ahora hay un sistema de ¿qué? De creencias, de interpretaciones. Hay la disfunción cognitiva. Yo todo lo que veo ya no puedo ver otra cosa. Ahí estoy. Esto es la decadencia de los principios religiosos. Se ha creado un sistema de creencias. Cada motita de esas es un hombre pensando, pululando alrededor de la religión con su propia mente. Con su propia mente. Y ahí es donde la religión se distorsiona. ¿Y qué es lo que pasa? Que la religión viene al mundo material, a Maya. Y la energía material es muy hábil. Muy hábil. ¿Cómo se pierde la religión original? ¿Cómo deja de cumplir su función original? ¿Qué pasa cuando recibes una herida en combate y un trozo de metralla, una bala o la punta de una flecha se te queda dentro? Y no te la sacan. No te la pueden operar, hay veces que no se puede. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí tenéis un médico que os puede contestar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo con eso? Lo enquista. Lo cubre, lo enquista. Con lo cual, al cubrirlo y enquistarlo, ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha hecho parte de su propio cuerpo. Lo enquista, lo tapa, lo cubre y dice, bueno, tú quédate ahí, bala. Te cubro por completo y ahí se queda. Y eso ya no es más bala, ya no es más flecha, ya no es más nada. Estar está, pero ya no cumple la función que tiene. La bala se quedó dentro, se enquistó, ya no es más bala, ya no puede volver a un fusil, ya no puede entrar en un revólver, no puede ser disparada. El conjunto de creencias que pone Maya en torno a la religión, ¿qué es lo que hace? La enquista, la cubre y ya no cumple su función. Entonces ya no es un vínculo para ir elevándote hacia lo superior, sino que es un círculo vicioso donde te quedas enganchado en lo material. ¿Cuál es el problema de estos líderes religiosos que aún así se quieren mantener? Porque están atrapados en la religión enquistada. Para ellos es más importante el rito, la ceremonia, que la meta. Se perdieron en el camino. Para ellos es más importante, cobra más importancia el camino que la meta. De hecho, es que ya desconocen la meta, porque ellos también tienen la nebulosa. Ya no conocen otra cosa. Viven la religión por la religión. El grupo religioso por el grupo religioso. La secta por la secta. Ya no hay otra historia. Entonces le dan más importancia a permanecer purpurado. Lo que pasa con lo veis en la iglesia, en todas. Las deviaciones que hacen obispos, que hacen tal, pero ahí siguen. Ahí siguen. Y se justifican que son pocos.
que no han sido tantos abusos, que no, pero yo estoy uno solo. Es que no hay, que es muy importante que entendáis que no hay peso mínimo, no hay desviación mínima. Una desviación mínima en la progresión al infinito se va. Uno de los principios de la geometría de Euclides que primero se tumbó fue el de las rectas paralelas. No hay dos rectas paralelas, porque es imposible dejarlas completamente paralelas. Una mínima desviación que tú pongas, cuando tú lo proyectas al infinito, en 100 kilómetros no lo notas, ni en 1000 ni en tal, pero en 100.000 millones de kilómetros y en 3 millones de kilómetros, en 45.000 millones de kilómetros, termina así, completamente divergente, una de la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan a vivir enquistados en el proceso religioso. Entonces ya no son trascendentalistas y hablan de Dios, hablan de Alá, hablan de Jehová, hablan de Krishna, pero están hablando de ellos y de su proceso de aquí, de su institución de aquí, de su quiste. Por eso Krishna le dice a Arjuna al final, deshazte de todo y entrégate a mí. Y durante el camino, para llegar a esa entrega, le ha dado una clave muy importante. Le ha dado más de una, pero le habla de algo que es el control de la mente. El control de la mente. Y le da dos claves muy importantes. Le dice que tienes que ver la felicidad y la aflicción de la misma forma. Que tienes que ver el honor y el deshonor de la misma forma. Que tienes que ver a estos dos como dos impostores. No te dejes influenciar por la dualidad del mundo. Porque justamente es la dualidad la que te hace un fanático, porque tú a dónde te has ido, a un lado. Con tus emociones te has ido a un lado. Esto yo no me muevo. Si fueras capaz de ver a Dios en todo, no tendrías ese problema, porque no habría contradicciones. Y verías también que la religión enquistada es parte de Dios. Es que todo es Dios. Hasta la religión enquistada y el religioso enquistado dentro del quiste. También es Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No influenciarte, estate quieto, porque estás comiendo membrillo con las manos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando coméis membrillo con las manos? Después de que te has comido el membrillo, ¿cómo se te quedan las manos? Pringosas. Y es molesto, pero tú te quedas, la mano se ve bien, pero chucha, aquello que toques se te queda pegado. Donde quieras que pongas la mano, eso que has tocado, se te queda pegado. ¿Qué significa trascender? Aquí están las arenas del tiempo. Arenas blancas y arenas negras. Las arenas negras serían, lo llamamos los pecados, las acciones negativas. Y estas, las arenas blancas, las acciones buenas, las cosas buenas de este mundo, lo bueno y lo malo del mundo. Lo que vosotros percibís como lo bueno y lo malo del mundo. Pero ¿veis? ¿Qué son? El tiempo está pasando en las dos. Las dos son temporales. Las dos arenas son temporales. No tienes que quedarte ni con una ni con otra. Ni dejarte engañar ni por una ni por otra, porque el resultado de las dos acciones es temporal. ¿Y en medio de qué es temporal? De la sociedad, de la religión y de los semidioses. Todo esto es temporal, bueno y malo, y está afectando a la sociedad, a la religión y a los planetas celestiales. También pasan cosas buenas y malas allí, no voy a pensar que no. Pasan igual que aquí. Pueden que tengan más perfección en unas que en otras, pero también pasan cosas malas en los planetas celestiales. ¿Cuál es el problema? Que vosotros con vuestro sistema de creencias penséis lo que es para vosotros arena blanca o lo que es arena negra. Y cuando algo os toca emocionalmente, uy, arena negra. Y si te conviene que lo veas, arena blanca. Por eso un día eres un héroe y al día siguiente eres un villano. Y tú eres la misma persona, pero te calificaron de héroe y villano a la vez. De generoso y ladrón a un mismo tiempo.
¿Por qué? Porque depende qué arenas del tiempo la mente en ese momento decida. Pero no entiende que es temporal. No os dejéis engañar por lo temporal. Tenéis que libraros. Cuando Krishna dice, abandona todo y entrégate a mí, te está diciendo, deja de darle vueltas al reloj de las acciones, a las arenas del tiempo. Líbrate de la cárcel de tu sistema de creencias, de tu sistema social. Yo estoy más allá de todo esto, más allá de las arenas del tiempo, más allá de la religión, más allá de la sociedad, más allá de este universo. Escápate, vente conmigo. No tienes que temer. No tienes que temer. ¿Por qué temes? ¿Por qué Krishna dice todo el tiempo más lucha? Temes porque crees que dependes de estas arenas, de las cosas buenas y las cosas malas que te pasen en esta sociedad, que tiene sus ritos, sus creencias, su forma de ser. Pero tú no dependes de estas arenas, tú dependes del Señor Supremo. Tú eres un alma espiritual. Las arenas del tiempo no te van a ahogar. Pero como tú has puesto tu corazón en ellas, Cristo te decía en la Biblia, vigila dónde está, dónde pones tu corazón. Dice, porque donde está tu tesoro, allí se va tu corazón. ¿Por qué os enfadáis con nadie? ¿Por qué buscáis enemigos? Son arenas blancas y arenas negras. Amigos y enemigos, arenas blancas y arenas negras. No te apegues ni a los unos ni a los otros. Apégate a ver a Dios en todos. Por eso Cristo decía, ama a tu enemigo. Claro, es jodido, ¿eh? Dice, porque mi enemigo tiene una cosa que... Pues no, dice que te acuestes con él, pero lo puedes tener a la distancia. Yo amo al escorpión, pero no lo puedo meter en la cama porque es molesto. En tanto en cuanto está en la forma de un escorpión. Pero no le puedo odiar porque es un alma, es una parte de Dios. Si Él está ahí, es porque Dios ha querido que esté. Lo ha manifestado. Pero yo le voy a inventar la plana a Dios. No, Diego, tú vas a permitir que esto... El mismo Señor Supremo, a los demonios más profundos los libera. Aquellos que caen, dice Krishna, los arrojo perpetuamente en diferentes formas de vida demoníaca, pero es falso. No es perpetuamente. Se entiende perpetuamente porque a ti los movimientos del reloj cósmico te van a parecer gigantescos. Por cierto, en lo que están pasando estos dos relojes ha surgido una civilización completa, ha llegado a su máximo esplendor y ya se está extinguiendo como consecuencia del fruto de sus acciones. Porque yo soy un semidios y este es el tiempo de ese mundo que se ha manifestado. Y está pasando así, ¿eh? A mí me está pasando este tiempo, pero a los granitos que están ahí, para otros seres, cada uno de esos granitos es como una montaña en su tiempo. Y esto que estáis viendo aquí es una eternidad de bien y de mal. Aquí, en este momento, por nosotros estamos suerte que somos semidioses. Entonces nuestro tiempo está más... Esto ya se extingue, claro que hay un reloj de arena muchísimo más grande que marca el nuestro. A su vez, nadie está fuera del reloj de arena. Es como las matriuscas estas rusas, una muñeca dentro de otra, pero desde la más chiquitita hasta la última, todas están contenidas. Todas están contenidas. Entonces, ¿veis? El bien y el mal se acaban. Y con ellos todos vuestros problemas. Lo que tú pensabas que estaba bien en tu vida y lo que pensabas que estaba mal. El negocio que se te arruinó, el que ganaste y el que perdiste. La mujer que te dejó y el hombre que encontraste. Todo pasa así. Solamente tenéis que elegir si le dais la vuelta al reloj de la arena, a las arenas del tiempo. Elegid vosotros, no elige el Señor Supremo. ¿Y cómo elegís? Por los preceptos, los conceptos y los esquemas que os habéis hecho en la mente. No os enquistéis en la religión. La religión es un medio, nunca es un fin. Y dos personas no pueden seguir el mismo camino porque no hay dos emociones iguales. Por eso, aunque cada uno entre al templo y ve al Señor, cada uno en su corazón tiene una relación con el Señor distinta. Completamente distinta. Porque el amor busca la intimidad. El amor no busca la publicidad. La relación con el Señor es íntima, es individual. Entonces yo no me puedo sentar aquí y decirte, uy, tú estás en Maya, tú estás en Maya, tú estás en Maya, tú estás en Maya, y yo estoy en Maya puro. Todos
todos estamos en mayas y estamos ahí. Y menos desde el sistema religioso, estoy en la bolita y lo que estoy hablando son las chipititas dando vueltas. Lo que pasa es que a veces necesito reafirmarme. No estoy predicando para vosotros, estoy predicando para mí. Para reafirmar mi propio sistema de valores, el que yo he creado. Entonces, si soy un tipo que necesita mucho la vida monástica, así austero, entonces todo es así, ya está, todo es así. Tú y vosotros sois despreciables casados, indignos. Yo necesito creer eso de vosotros porque me la estoy aguantando. Entonces, chucha, alguna recompensa tengo que tener, por lo menos os puedo llamar indignos. Cada uno huye a su manera de los problemas. Cada uno huye a su manera. Y la austeridad también es una forma de huida si se emplea mal. Uno también puede huir a través de la falsa austeridad. Estás huyendo de tus problemas. No puedes encarar una vida en la sociedad con las pruebas que ésta te pone. No eres capaz de vivir a Dios en tu día a día. ¿Y qué es lo que hago? Me aparto del día a día para que no haya un Dios que me moleste. Pero me voy porque no tengo otro sitio a donde ir. Muchos de los que se refugian en templos y van a sitios que no tienen otro sitio a donde ir, porque viven con un sentimiento de fracaso de su vida. ¿Eso está bien o está mal? Ni está bien ni está mal. Arena blanca, arena negra. Es su proceso, es su camino, pero no lo confundas con el tuyo. Por favor, habla con Dios sosegadamente. Y pídele, Señor, déjame verte. Déjame verte en todos, en tu naturaleza, en cada hoja de un árbol. Guru Maharaj, cuando se fue de aquí, acariciaba hasta las hojas de los árboles. Él veía a Dios en todo. Se despidió de los pavos, de la tierra, acariciaba las hojas de los árboles. Él veía a Dios en todo. En esa forma, si eres capaz de desarrollar esa visión, no hay enemigos, no hay bueno ni malo. Todo es Dios, y cuando te venga algo malo, todo es Dios. Víctor Frank fue un psiquiatra, médico muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, que lo metieron en un campo de concentración y se les hicieron pasar canutas. ¿Y sabéis lo que le dijo el tipo a sus carceleros? Vosotros podéis torturarme, podéis encerrarme en este campo de concentración, podéis castigarme y podéis matarme si queréis, pero no me podéis robar la libertad de perdonaros. Tela. Yo cuando lo escuché por primera vez, sentí un escalofrío por la espalda tremendo. Dije, guau. Y este no es monje y se pega duchas a las 4 de la mañana, ni se levanta a hacer más jaculatorias que nadie. A este lo han probado de verdad. Ha estado en un campo de concentración con los nazis, con tal, y le ha dicho, os perdono. Pero no con arrogancia, no, os perdono. Porque entiendo la naturaleza del alma universal. Vosotros me podéis hacer esto, pero no me podéis robar la libertad que Dios me ha dado, de que no le voy a dar la vuelta al reloj. Os perdono. Porque si no os perdono, le doy la vuelta al reloj. Y otra vez, arena blanca, arena negra. Y tengo que volver a hacer cemento con la arena esta, para construir mi casa. Ese es un verdadero devoto. Estaba con los nazis y les dijo, yo perdono. Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Perdonó a todo el mundo. Entonces, no caigáis en la importancia del rito y en imitar a otros. Cada ser sigue su propio camino. Sigue su propio camino. Unos necesitan el monasterio, otros necesitan la soledad y refugiarse en las montañas, y otros buscan a Dios en el servicio, en el amor a los demás, como los franciscanos, y ven a Dios en cada ser y lo sirven, le lavan los pies, le curan las enfermedades, están buscando a Dios. No penséis que esto es como la Thermomix, que tenéis que seguir así la receta completa, que es así, no es así. Por eso Krishna le dice a Arjuna, has escuchado todo, pues ahora deja todo y entrégate a mí, que no me adores, que me ames. Y si eres capaz de verme a mí en todo y ves que todo está en mí, ya no tienes problemas.
Ya nada te puede dañar en la sociedad, aunque te calumnien, aunque te difamen, aunque te insulten, aunque te abandonen. Tú sabes que el Señor se va a ocupar de ti. Krishna se va a llevar tu karma, Él se va a ocupar de ti, pero tienes que decirle de forma muy sincera, sin duplicidad. Él ya lo sabe, pero se lo tienes que decir tú. Sácame de aquí. Enséñame el camino de tu amor. Pero claro, cuando el Señor te enseña el camino de tu amor, te pone los dos relojes delante. Y te dice, claro que te lo voy a enseñar. Toma, arena negra, a ver cómo reaccionas. Te dice, me cago en la leche, Dios mío, la que me está cayendo. Es que no solo podía tirar a ese. Porque hay que ver lo bueno que soy yo y lo mal que me va, y ese que es un cabrón, fíjate lo bien que le va.